El método de doble integración es uno de los métodos más generales para determinar deflexiones o deformaciones en vigas. Se lo puede usar para resolver casi cualquier combinación de cargas y con condiciones de apoyo, ya sea para vigas determinadas e indeterminadas. Aunque existen varios métodos para poder calcular la deformación en vigas, como son la viga conjugada, usando superposición o incluso área de momentos, pero en este caso nos basaremos en la doble integración, pues este método se basa al producir ecuaciones para la pendiente en la deformación que se produce en la viga debido a la carga, ¿no? En este tipo de viga que se encuentra empotrada, tiene una carga distribuida a lo largo de toda su longitud. Tenemos que, obviamente, solo en este caso, el momento que se produce en A va a ser igual al momento en B, y la reacción producida en A en Y va a ser igual a la reacción en B en Y. Las reacciones en AX y BX van a ser cero, pues puesto no hay ninguna fuerza en X. Entonces pongamos el siguiente ejemplo. Tenemos una viga de 10 metros de longitud con una carga distribuida de 24 kN por metro. Tenemos tres ecuaciones para poder resolverla: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y momentos. Entonces tenemos por un lado el momento en B, la reacción que produce B en X y B en Y, y por otro lado las reacciones de A y los momentos de A. Pues tenemos 6 ecuaciones y únicamente 3 ecuaciones de equilibrio, pues no podemos resolverla por métodos convencionales. Entonces nos basaremos en la deformación de esa viga. Notemos que cuando se encuentra empotrada, en el empotramiento va a suceder que la deflexión va a ser igual a cero, no va a haber ningún desplazamiento en y el ángulo de deformación igualmente va a ser cero, solo en el caso empotrado. Y otra particularidad es que en el centro el ángulo de deflexión va a ser cero, solo cuando se encuentre una carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la viga. Lo primero que se va a hacer es hacer un corte para encontrar la ecuación de momentos, pues podremos, dado que es solo una sola carga, podemos hacer un solo corte, no es necesario hacer dos cortes. Entonces tenemos para el primer corte en cualquier parte a una distancia X, y aquí va a ser un punto cero donde se va a producir un momento. Entonces a partir de este momento podemos armar una ecuación donde tendremos sumatoria de momentos en este punto O va a ser igual a cero. Los momentos antihorario serán positivos. Notemos que este momento va a ser positivo, este momento en A igual. Este momento se lo puede colocar ya sea horario o antihorario, e igualmente cuando obtengamos los resultados, si este saldría positivo, entonces estaría bien nuestra suposición, y si lo tuviésemos horario podría ser que salga negativo, entonces habría que cambiar la orientación de la flecha, el sentido de la flecha. Entonces tendremos primero el momento positivo, este momento aquí, el momento en A positivo, el momento que produce esta fuerza AY por esta distancia X, no, nótese aquí que produce un momento horario, más el momento que produce toda esta carga. Esta es una carga distribuida, nótese que es una carga rectangular, entonces tendremos que sacar su base por altura, sería su base X, y su altura es 24, entonces tenemos 24 por X. Ya estaremos concentrando toda esta carga, entonces necesitaremos la distancia media, ya que su centroide es un rectángulo, el centroide se encuentra a la mitad, entonces la mitad de esta distancia X se va a ser X medios, ¿no? Entonces igualaríamos esta sumatoria de momentos a cero y podríamos despejar este momento de aquí. No, tendremos este momento pasa como positivo, este momento A pasa como negativo, y esto podríamos escribirlo de la siguiente manera: 24 medios por X al cuadrado, que pasaría al otro lado como negativo. Entonces esta sería nuestra ecuación de momentos para esta viga. El siguiente paso es basarnos en las ecuaciones para la pendiente de flexión que se produce a lo largo de toda la viga. Si quisieran saber de dónde salen todas estas ecuaciones, pues podrían revisar la ecuación diferencial de la elástica. Esto se encuentra en comportamiento de materiales, podrían basarse en el libro de Python and Singer. Aquí lo que he hecho es colocar las condiciones de empotramiento que va a haber: una deformación y un ángulo de esta deflexión igual cero en ambos lados del empotramiento, y además la carga distribuida es de 24 kN por metro y una longitud de 10 metros. Entonces, aquí en esta parte de las ecuaciones notemos que I es la rigidez a flexión. Eso va a depender del material y de la
sección transversal de la viga, puesto que para poder encontrar las reacciones, que es lo que estoy buscando, no voy a necesitar esto, entonces por el momento lo voy a omitir. Copiamos esto acá, que es la segunda derivada de la deflexión, es decir, de y respecto a x. Y esta es la primera derivada de la de y respecto a x, y notemos que acá le he puesto como un ángulo. Esto es porque en la teoría de la ecuación diferencial de elástica nos dice que esto sabemos que es la tangente del ángulo, ¿no? Esto es la derivada de y respecto a x. Y entonces nos dice que el ángulo, o sea, la deflexión, esta sería la deflexión, esa línea verde. El ángulo es tan pequeño que la tangente de ese ángulo va a ser igual a ese mismo ángulo. Entonces podremos decir que ese ángulo es igual a la derivada de y respecto de x. Entonces por eso solo lo he escrito como un ángulo. Y finalmente tenemos la rigidez de fricción por la deformación total, ¿no? Y nótese que la segunda derivada de y respecto a x es igual al momento. Por eso era necesario encontrar la ecuación de momentos. El ángulo va a ser igual a la integral de ese momento, y la deflexión va a ser igual a la integral de ese momento, es decir, la integral de este ángulo. Entonces lo que hacemos es integrar. Primero tenemos la segunda derivada de y respecto de x, lo escribimos al momento que encontramos, era necesario, y ahora lo vamos a integrar. Integramos para encontrar el ángulo. Tenemos aquí, bueno, nos queda y(x) al cuadrado medios menos momento a por x, y esta parte de aquí 12x al cubo tercios, y no hay que olvidar las constantes de integración, una constante c1. Luego volvemos a integrar para encontrar la distancia y tenemos lo siguiente. Y igualmente integramos esta constante de integración y agregamos una constante nueva, ya que esto es una nueva integración. El tercer paso es analizar los segmentos, puesto que los datos que conocemos van a ser solo en los empotramientos. Sabemos que tanto y como el ángulo van a ser 0 en ambos lados, entonces podríamos analizar en ambos lados. Primero en x igual 0, nos vamos a tener que y el ángulo va a ser 0. Si fuese una carga no fuera distribuida en toda la barra, tendríamos que hacer más cortes y analizar en otros puntos. En otro ejercicio en el que pueden ver en la descripción, analizaremos ese caso. En este caso es el más sencillo. Entonces en x igual 0, y el ángulo va a ser 0. Entonces tendremos que simplemente reemplazar en la ecuación del ángulo primero. La ecuación del ángulo va a ser esta. Entonces tenemos el ángulo 0, reemplazamos x0 en cada una de estas x. Y entonces a la final, si despejamos esto, nos quedará solo la constante 1. La constante 1 va a ser 0. De igual manera reemplazamos y igual 0 en esta ecuación de aquí y x igual 0, ¿no? Y si lo hacemos, vamos a despejar esta constante 2, lo demás va a ser 0, entonces nos queda constante 2 igual 0. Ahora, ya analizamos este primer tramo de aquí. No podemos analizar tramos intermedios, puesto que no tenemos datos, pero tenemos datos del último tramo, que es en 10. Analizamos en x igual 10, donde tenemos y el ángulo igual 0. Entonces vamos a anotar primero el ángulo. El ángulo va a ser 0. A y todo multiplicamos por 0, y aquí ya no agrego esta constante de integración porque sé que es 0 la constante de integración, entonces no la he anotado. Igualmente con y igual 0, x igual 10, esto va a ser por 10. Entonces igualmente la constante 1 es 0 y la constante 2 es 0, entonces ya no las he anotado. Y entonces podemos resolver esto como un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, dos ecuaciones, y podremos obtener tanto la reacción a y el momento en a. Obtendremos los siguientes resultados de reemplazar x10 y y0 y el ángulo igualmente 0. Entonces podremos obtener esto. Recordábamos que el momento a iba a ser igual al momento b, a y igual a by, a x igual a bx, que iba a ser 0, puesto que no hay fuerzas en x. Entonces dibujamos la viga, ya tenemos nuestras reacciones. Podemos realizar un diagrama de cortante. Tenemos 120 que inicia acá, puesto que la reacción en A es 120, y toda esta carga 24 por los 10 metros son 240, va a disminuir, es una carga distribuida, va a producir una recta con pendiente, entonces nos va a 120 menos 240 menos 120, y esta finalmente va a subir esta reacción de aquí hasta 0. Podemos dibujar el diagrama de momento frictor y vamos a obtener lo siguiente, donde ha iniciado con un momento de 200
Y luego, como recordamos, esto es una línea con cierta pendiente, entonces el diagrama de momento flector va a ser una parábola. O sea, si esto está con una función a x, esto estará a x al cuadrado y obviamente será una parábola. Y tendremos la siguiente forma. El momento máximo se produce cuando la cortante es cero. ¿Cómo lo encontramos esto? Pues cuando hicimos el corte no usamos la ecuación de cortante. Se podría sacar una ecuación de cortante, igualarla a cero, despejar x y podríamos usar esa x en la ecuación de momentos y así encontraríamos que el momento máximo va a ser 100 y de igual manera acá sube hasta 200. ¿Y por qué he colocado símbolo menos y acá positivo en la parte inferior? Porque en ingeniería civil trabajamos con vigas y mayormente son de hormigón. Entonces cuando existe una carga W, bueno, entonces la parte de arriba se va a comprimir y la parte de abajo va a estar trabajando a tracción. Entonces el hormigón trabaja a compresión pero no a tracción. Entonces en las partes donde existe tracción va a ser positivo. ¿Por qué? Porque en esas partes debemos reforzar con acero. El acero trabaja a tracción, entonces por eso se coloca en ingeniería civil los momentos positivos hacia abajo y los momentos que están hacia arriba serían negativos, estarían trabajando con presión. Cabe mencionar de que existen formularios los cuales nos brindan ecuaciones ya sean para la cortante, momento flector y fuerza axial para vigas en distintas condiciones de apoyo y cargas. El PDF con dicho formulario se encuentra acá abajo en la descripción y además también existen programas los cuales nos permiten resolver cualquier tipo de vigas. Uno de estos programas es FTools. En la descripción se encuentra un enlace a un video de cómo utilizar dicho programa.